Salve María, vamos a hacer ahora la meditación del primer sábado de mes, 15 minutos de compañía a nuestro Señor, como pidió la Virgen en Fátima. Como saben, en las apariciones de Fátima, una de las condiciones que la Virgen ponía para apartar el castigo que está pendiente sobre el mundo era el rezo del rosario, pues, conversión de vida y la devoción de los 5 primeros sábados de mes, para reparar el Inmaculado Corazón de María por las ofensas que son cometidas contra ella. Esta devoción consiste en cada primer sábado de mes la persona rezar una parte del rosario, puede ser cualquier misterio, hacer 15 minutos de compañía a nuestro Señor meditando los misterios del rosario, comulgar. No es estrictamente necesario asistir a misa. A veces la persona no, pues puede estar en un lugar apartado, que hay falta de sacerdotes, y entonces solo puede comulgar. La devoción solo pide la comunión. Comulgar en el día, en el primer sábado, con esa intención de reparar el Inmaculado Corazón de María. Y confesarse, también con la misma intención. La confesión puede ser hasta 8 días antes o 8 días después. Entonces, ahora vamos, y la Virgen hace una promesa muy importante a aquellos que hagan esta devoción, es asistir a la persona en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias a la salvación. O sea, podríamos decir casi una gracia comparable a aquella que tuvo San José. San José es patrono de la buena muerte, porque él tuvo una muerte privilegiada. A su lado estaban el niño Jesús y la Santísima Virgen. Entonces, la promesa de la Virgen es, por así decir, estar a nuestro lado, asistirnos con todas las gracias necesarias de la salvación. Entonces, rezar una Ave María pidiendo a la Virgen que nos asista también en este momento de esta meditación con las gracias necesarias para hacerla bien. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen del Rosario, ruega por nosotros. Y vamos a meditar hoy sobre la ascensión del Señor al cielo. Vamos a leer el trecho de los Hechos de los Apóstoles, donde se narra este misterio. Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén, sino aguarden la promesa del Padre que oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Ellos, en cambio, habiéndose reunido, le preguntaron: Señor, ¿es en este momento cuando le vas a restablecer el reino a Israel? Él les contestó: no es cosa suya conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Al contrario, ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de este modo serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube lo ocultó a sus ojos. Como ellos estuvieron mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se les presentaron de pronto 2 hombres vestidos de blanco, y les dijeron: Galileos, ¿por qué permanecen mirando al cielo? Este Jesús que de entre ustedes ha sido llevado al cielo, volverá así tal cual como lo han visto marchar al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está próximo a Jerusalén, la distancia de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron al piso superior y donde vivían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el Alfeo, Simón el Celota y Judas de Santiago.
Todos ellos perseveraban en oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, de sus hermanos. Aquí vemos este misterio de la ascensión, es la culminación y el término de la misión terrena de nuestro Señor Jesucristo. Él vivió 30 años oculto, una vida oculta, en Nazaret, con su familia, con San José, con Nuestra Señora. Después 3 años de predicación, de vida pública, donde él predicó el Evangelio. Fueron 3 años por así decir, de predicación y también de muchas luchas, mucha controversia con los fariseos, porque ellos evidentemente tenían, y gran parte de los judíos de esa época, tenían una visión de la religión muy distorsionada. Y ellos esperaban el Mesías, pero no aquel Mesías que vino. Ellos esperaban un otro Mesías, un Mesías terrenal, que viniera a resolver sus problemas políticos, sociales, económicos, liberarlos del dominio de Roma. Era una serie de aspiraciones mundanas que ellos tenían. Y cuando se aparece nuestro Señor y les predica la buena nueva, el amor al prójimo, en fin, todas las bienaventuranzas, toda la doctrina que él predicó, ellos no lo aceptaron. No, el Mesías no es este, no encaja. Incluso vemos por este trecho del Evangelio, los propios apóstoles, ellos estaban tan impregnados de esa mentalidad del mundo que no entendían el Evangelio que nuestro Señor les predicaba. Nuestro Señor hablaba un lenguaje y ellos entendían otra cosa. Y por esta pregunta que ellos hacen en el momento de la ascensión, cuando después de haber visto todos los milagros de nuestro Señor, su pasión, su muerte, nuestro Señor pasó, después de la resurrección, les explicó las Escrituras, les explicó cuál era el significado de todo eso, cuál era el sentido de su muerte y de su resurrección. Un trechito aquí anterior dice justamente eso, que nuestro Señor se dejó ver durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Durante esos 40 días les estaba enseñando y hablando del reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios, según nuestro Señor lo entendía, el Evangelio, la buena nueva. Y los apóstoles como que estaban cegados por el espíritu del mundo, por la mentalidad dominante en la época, y no conseguían entender lo que nuestro Señor les decía. Entonces, un poquito antes de la ascensión, ellos le preguntan: Señor, es ahora que vas a restaurar el reino. Pero era el reino en el sentido mundano que todos los judíos estaban esperando. Era el dominio de Israel sobre los demás pueblos. Ellos sacaban esas conclusiones de muchas profecías de la Escritura que hablan exactamente de una conversión de todos los pueblos a la verdadera religión, a aceptar el Dios único y verdadero, el propio nuestro Señor Jesucristo. Les profetizó eso, que llegará un momento que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, pero ellos lo entendían siempre en ese sentido mundano, de un dominio de Israel, una supremacía de Israel por todos los demás pueblos, la liberación de los romanos, en fin, todas esas ideas que circulaban entre ellos en aquella época. Y un poquito antes de la ascensión, pues hacen esa pregunta que parece un verdadero absurdo. Es absurdo, pero se repite a lo largo de los siglos, porque muchas veces nosotros también estamos tan impregnados de la mentalidad dominante en la sociedad, del paganismo moderno, del mundanismo, que cuando vamos a oír la palabra de Dios, a leer el Evangelio, pues lo interpretamos según nuestros intereses, como hacían los apóstoles en aquella época,
y según nuestras conveniencias. Entonces, cuando nuestro Señor dice A, nos interpretamos, es B, es aquello. Entonces, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, cuando dice que no separe el hombre lo que Dios ha unido. Entonces ya empieza mucha gente a decir, no, pero es que hay que ver el contexto cultural de aquella época, el contexto de hoy. En aquel tiempo no había magnetofón o grabación para ver exactamente cuáles eran las palabras. Entonces, quién sabe, él no dijo. Entonces uno empieza a retorcer las palabras de nuestro Señor para adaptarlas a nuestras conveniencias, a nuestros intereses. Y es algo muy, muy frecuente. Evidentemente los apóstoles, en esa interpretación distorsionada de la predicación de nuestro Señor, de la buena nueva, no estaba desvinculada de intereses personales. Ellos creían en un reino de Israel, en que ellos evidentemente iban a ser personajes de importancia en el gobierno de ese reino, a tal punto que poco antes de la pasión, la madre de San Juan y Santiago se aproxima de nuestro Señor y le hace un pedido, ¿no? Que sus hijos se sienten uno a la derecha, otro a la izquierda, en el reino de Él. Ella lo estaba viendo con una mentalidad evidentemente mundana, como estábamos diciendo. Y era así que ellos veían toda la cuestión del reino de Dios. Les faltaba el Espíritu Santo. Nuestro Señor entonces les dice, es necesario que yo vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos abre la mente, nos abre la inteligencia en el sentido sobrenatural y nos hace entender el verdadero sentido de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y fue lo que pasó en Pentecostés. Recibieron el Espíritu Santo, su mente se cambió así súbitamente, de un momento al otro, se llenaron de fuerza, consolador, consolar en latín significa dar fuerza. El consolador es aquel que nos da fuerza. Entonces nuestro Señor se va y viene el Espíritu Santo y Él entonces les abre los ojos, les abre la mente para que puedan entender bien el sentido de las palabras de nuestro Señor, el sentido de la palabra, y hacer la predicación verdaderamente como deberían. Nosotros tenemos que pedir también mucho a nuestro Señor, a Nuestra Señora, que en nuestro apostolado, mucha gente se dedica al apostolado en la iglesia con los ministerios, esto, el otro, obras de caridad, obras de misericordia, actividades de apostolado, de evangelización, que no nos pase como los apóstoles. Ellos seguían a nuestro Señor Jesucristo, pero tenían también, las dos cosas iban juntas, se mezclaban, un interés personal, ¿no? Ellos lo seguían, era el reino, y qué lugar yo voy a ocupar en el reino. Ellos estaban un poco obsesionados por esa perspectiva de un lugar de prestigio, de honra, quizás de riqueza. Por eso les chocaba tanto las exigencias de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es necesario, vete, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Pero ¿cómo? ¿Y el reino? ¿Cómo va a ser ese reino? Bueno, seguramente ellos hacían ese cálculo. Bueno, yo vendo todo, después en el ministerio, en la secretaría de tal cosa, después voy a recuperar, ¿no? Seguramente hacían ese cálculo. Tanto que uno de ellos les pregunta en determinado momento, Señor, he aquí que hemos abandonado todo. Creo que es San Pedro, si no me equivoco. Hemos abandonado todo. ¿Y tú qué nos darás? ¿Qué vamos a tener después de todo esto? Y nuestro Señor les promete, aquellos que abandonaron madre, padre, esposa, hijos, campos, casa, tendrán el céntuplo todavía en esta tierra, ¿no? Ellos hacían el cálculo, si al pie de la letra, bueno, tiene muchas propiedades. No era eso. No era ese el sentido que le daba nuestro Señor. Es una riqueza espiritual. Abandonamos
los bienes materiales, abandonamos la familia y por la predicación del Evangelio después vamos a tener muchos más hermanos, muchas más casas. No tendremos propiedades, pero por así decir, sí las tendremos, porque tendremos posibilidad de ser acogidos por los hermanos de vocación, por los hermanos en Cristo. Pero ellos lo veían en sentido material. Fue necesario que viniera el Espíritu Santo para abrirles la mente. También muchas veces en el apostolado pasa eso. Nosotros vamos con buena intención de hacer el bien, de hacer apostolado, de dedicarnos a la iglesia, pero muchas veces por vanidad, por soberbia, por no tener las cosas bien claras, la persona va detrás también de un prestigio, de una posición en la iglesia. Y también, tristemente, también hay gente que va detrás del dinero. Hay un caso famoso, una historia medieval de un monje que quería hacer carrera en la iglesia, y es una historia que está puesta en piedra en una catedral de Europa. Y entonces ese clérigo, para hacer carrera, quería ser canónigo, quería ser obispo o algo así, él hace un pacto con el demonio. Es algo absurdo, contradictorio, ¿no? Para subir en la iglesia se hace un pacto con el demonio. Y entonces el demonio se le aparece y los dos hacen un pacto firmado por escrito. Ese clérigo le entregaba el alma al demonio, pero el demonio le daba X años de prestigio, de honras, de dinero, de todo lo que él pedía. Y lo consiguió. Él hizo carrera, fue subiendo, alcanzó altos puestos y ahí va. Y creo que se llamaba el monje Teófilo. Ahí va y llega el momento, terminó el plazo, el demonio viene y le cobra, ¿no? Todo esto parece leyenda, ¿no? Pero pasó, es histórico. El demonio le cobra, bueno, se terminó el tiempo, ahora me vas a entregar el alma, llegó el momento de tu muerte. Y el monje, pues, estaba al borde de la muerte y ve, por así decir, que los abismos del infierno se le abren. Y entonces él invoca el auxilio de la Santísima Virgen. La Santísima Virgen es de una misericordia, de una bondad por encima de toda prueba. A pesar del pecado horrible que ese clérigo había cometido, de haber traicionado a nuestro Señor Jesucristo, de haber vendido su alma al demonio, la Santísima Virgen tiene pena de él, se compadece de él y entonces lo libera de ese pacto que había hecho con Satanás. Incluso en la historia, Satanás le presenta el documento que había firmado, que se había quedado con el demonio. Nuestra Señora lo libera de ese pacto y lo salva. Él se arrepiente, se confiesa, recibe los sacramentos y es liberado de ese pacto. Es un poco el resultado extremo de esa mentalidad de servir la Iglesia de forma interesada, ¿no? La persona quiere servir la Iglesia, pero al mismo tiempo quiere también sacar un beneficio para sí, o de prestigio, de vanidad, de posición, de dinero. Y las dos cosas van mezcladas. Hay que pedir mucho al Espíritu Santo que nos dé mucha humildad, nos dé mucha despretensión, para que no nos pase como a los apóstoles en las vísperas de la ascensión. Cuando nuestro Señor está por terminar su misión terrenal, ellos todavía están pensando en el reino, en los beneficios que ellos podrían sacar del reino de Israel. Porque claro, habían visto tantos milagros, habían visto que nuestro Señor se había resucitado. Bueno, ¿qué poder más impresionante que ese puede haber en la tierra? Un hombre que se resucita a sí mismo. Él va a conquistar el mundo. Era lo que ellos pensaban. Y nuestro Señor entonces se retira, sube al cielo y los deja un periodo, 10 días,
en compañía de María. Es muy importante esta frasecita, esta frase tan chiquita, pero tan significativa, que nos indica cuál es la verdadera solución para nuestros problemas espirituales. Es estar con María. Nuestro Señor se va y ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, o sea, en unidad, no había divisiones, todos tenían una misma forma de pensar. Es algo que nosotros tenemos que pedir en nuestras oraciones intensamente, fervorosamente para la iglesia de hoy, que en toda la iglesia haya un solo espíritu, una sola verdad, que todos sigan de la misma forma el Evangelio, que no haya esas interpretaciones acomodaticias tan nefastas que llegan al punto hasta de querer cambiar la moral. La moral no cambia, los 10 mandamientos no cambian. Entonces hay que imitar los apóstoles en esta espera del Espíritu Santo, ¿no? Todos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la Madre de Jesús. Quien reza con María siempre es atendido. Es algo muy importante en nuestra vida espiritual, de tener siempre un papel central, en un lugar central, a la Santísima Virgen. Cuando nosotros estamos con María, no hay peligro de desviaciones. Todos aquellos que se desvían de Jesucristo, que se desvían de la verdad, que se desvían del Evangelio y empiezan a interpretar el Evangelio según el espíritu del mundo moderno, nada que ver con lo que está escrito, es porque también se desvían de María. Quien está con María no tiene que temer desviaciones, no tiene que temer la confusión del mundo moderno, porque ella nos aclara la verdad. Y los apóstoles fue lo que ellos hicieron. Ellos, mientras estaban esperando la venida del Consolador, la venida del Espíritu Santo, ellos estaban unidos a María. Y ella, si ven que en los Hechos de los Apóstoles no está explícitamente, porque la Santísima Virgen fue toda la vida extremadamente humilde, entonces ella no quiso aparecer en las Escrituras apenas lo mínimo indispensable para que pudieran ser entendidas. Entonces por eso la Virgen es citada muy pocas veces en el Nuevo Testamento. Pero sabemos por la tradición, por los padres de la Iglesia, a veces por revelaciones privadas, como por ejemplo Ana Catalina Emmerich y otros aprobados por la Iglesia, revelaciones aprobadas por la Iglesia, que la Santísima Virgen acompañó la Iglesia primitiva en los primeros años, porque eran momentos muy difíciles de expansión, de gran expansión, pero al mismo tiempo de grandes persecuciones, también de gran confusión porque empezaban las herejías, y entonces la Santísima Virgen, ella fue un faro seguro en los primeros tiempos de la Iglesia. Sin duda ninguna, ella es también hoy día un faro segurísimo en medio de la confusión moderna. Cada vez más uno se ve en medio de un mar revuelto de ideas contradictorias, de opiniones contradictorias. Uno tiene que tener siempre los ojos puestos en María. Hay una oración muy linda de San Bernardo, exactamente, que nos dice eso. En medio de las tempestades, en medio de la noche oscura, mira la estrella, invoca María. Es eso que nos enseña este inicio de los Hechos de los Apóstoles, previo, que nos narra los primeros hechos previos a la venida del Espíritu Santo. Tener los ojos puestos en María. En medio de la tempestad, invocar María. Nunca seremos confundidos, nunca seremos engañados. Ave María Purísima, sin pecado concebida.